Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y sin más, bueno, quería hacer una especie de comentario antes del texto. Durante la pandemia escribí mucho y casi todos los textos los había olvidado. Creo que es parte de mi forma de lidiar con las cosas difíciles o negativas. Muchas veces las olvido para trabajarlas en otro momento. Así pues, este texto creo que es el primero de los que escribí durante la pandemia y en él hay muchas cosas que anticipan lo que iba a venir. Su título es Cuando cambió el silencio. Desperté alertada, como si por un alarido. Mi apartamento se sentía condensado, estanco el aire, como si hubieran desaparecido puertas y ventanas. Y el sofoco me levantó en ese fin de sueño que te hace brincar de una pesadilla de la que tu mente huye con tanto miedo que, revuelto, te devuelve en un golpe a la vigilia. Esa noche fue cuando decidí dejar de atender noticias sobre la pandemia pasadas las 5 de la tarde. Las noches anteriores había permanecido pegada a los noticieros, brincando de uno a otro hasta sentirme saturada y por completo incapacitada para dar los contados pasos que me separan de la silla a la cama. Por ello dormía entre 3 o 4 horas despedazadas en bloques truncos de cansancio. La coincidencia de las historias quisieron que esa misma noche, el 18 de marzo, fuera cuando el gobierno mexicano confirmó la primera muerte por coronavirus en el país. Esto lo supe después de esa noche, después del alarido ahogado de tanto calor inmóvil, entre la oscuridad hirviente y el silencio. Ese silencio. Hasta un día después recordé algo más. Lo que me había despertado no había sido la agobiada saturación intemperable en mi habitación, sino el pesado silencio que desde fuera se colaba por las rendijas de las ventanas y por debajo de la puerta. Apagué la luz del buró, que había encendido por reflejo en el sobresalto, y me acerqué poco a poco a una ventana. Mientras caminaba, percibí cómo todo mi cuerpo se iba desvistiendo entre pequeñas gotas de sudor. Supuse que el sudor que me iba cubriendo era mío, es decir, que emanaba de mi cuerpo conforme caminaba en la pesada oscuridad. Pero no lo era. Pronto y sin saber realmente cómo explicarlo, me di cuenta de que esa humedad en recubrimiento provenía de las cosas, de todas las que habitaban mi espacio, de todas ellas con las que había ido rodeando el vacío. Esa noche parecía como si cada libro, cada hoja, la silla ortopédica, la cama, las sábanas, almohadas, cojines, cortinas y tapetes, incluso las largas maderas que se tienden como piso y techo, estuvieran sudando hacia mí, pero desde mí, hasta un punto en el que no lograba diferenciar si las exudaciones y humores de las cosas estaban por atravesarme o si ya estaban dentro de mí. Y si ya estaban, ¿desde cuándo estaban? Posiblemente respiraban en mí desde meses o años atrás.
hasta que entre esa negrura aplastante finalmente se convocaron unos a otros para hacer innegablemente sensible y asertiva su húmeda presencia. Cuando llegué a la ventana, me di cuenta de lo que mi intuición ya sabía, posiblemente que había descubierto ya en ese sueño. El hecho de que esas gotas, sudándome, daban cuerpo al mío y mi cuerpo les daba cuerpo a ellas. Este proceso matérico físico-químico lo llamé, después de esa noche, la sentencia del silencio. La sentencia de ese silencio que nunca antes se había escuchado, aun cuando desde hace años me es costumbre esperar a que la ciudad se vaya a dormir para entonces pasar sobre su silencioso cansancio y empezar a escribir. Pero estos dos tipos o formas del silencio resultaban antípodas. Lo supe de inmediato. En ese crudo, nuevo silencio, me hubiera sido imposible, completamente imposible, escribir. Primero, porque por silencioso que fuera el teclado, cada pulsión marcaría su ritmo sonoro aún sin quererlo. O si al intentar escribir dejaría no más que las huellas como marcas en el teclado, marcas inexplicablemente capaces de generar sonoridad alguna al dictado del pensamiento. Y segundo, porque entendí el riesgo al que me enfrentaba. Me cubrían el cuerpo como acuosos secretos o confesiones inescuchadas en dilución. Podrían perderse, ya fueran conjuntadas, ahogadas, en caída, explotadas por movimiento o reabsorbidas por la piel y las superficies de todo lo que me rodeaba. Así que me mantuve cubierta de humedad y sin capacidad de negociación o negación, sintiendo el exudar de todo lo demás recorrerme lento, deshaciéndose en mí. Entonces, todavía desconocía que el coronavirus o COVID-19 actúa o actuaba o actuó justo de esta manera, ya que, siendo más pesado que las moléculas del aire, no se mantiene suspendido en el aire más de unos minutos, estático o volátil, sino que de inmediato cae sobre algo o alguien que o quien, casi sin percatarse, lo absorbe. Si bien, de haberlo sabido, hubiera actuado de la misma manera, intentando no disturbar su convoluto transporte acuoso, me habría quedado de pie frente a la ventana abierta ante el negro nocturno y pesado del parque. Esa madrugada, el pesado pasado del parque faltaba de su propio aliento. Fue así que aquella noche me quedé, ignoro cuánto tiempo, de pie frente a la ventana, desvestida en un crudo y apabullante engrosado silencio que jamás había atisbado a la escucha y menos sentido montarse sobre mi cuerpo como si venido o llamado hacia o desde mi cuerpo entre todo lo que me rodeaba, incluso más allá de las 4 paredes que aquella noche me confinaban, goteando por pudor sobre el sentir y el sentido de lo desnudado. Horas después de ese tiempo sin sonido, volví a la cama y caí en un sueño profundo. Por la mañana desperté como cualquier otra, no tan doliente, apenas con un poco de sed. Acontecieron muchos días y muchas otras noches hasta que volví a pensar en ese silencio inflamado,
ese silencio que ahora estaba completamente segura, jamás se había conjugado antes a la escucha de o en una ciudad a deshoras o en un poblado, por pequeño que fuese. Y entendí que lo que esa noche me despertó en sobresalto había sido algo que aquí acercaré a la categoría del silencio total, el silencio final. Recordé también que las semanas anteriores a esa humedecida noche que hospedó en mí las gotas de ese silencio total, habían sido noches de mucho aire, los llamados aires cuaresmales, como se les conoce desde siglos y siglos atrás. Pero aquella madrugada, en aviso del desahucio, no se movió ni una hoja entre los tantísimos árboles, arbustos, matas y enredaderas que se desviven de día y de noche dentro del parque. Mi único vecino frontal extendido por cuadras y cuadras. Me parecía clara la relación entramada. Habían sido noches en preparación, irreparables ya de sí. Intentando respirar la densidad de la inexistencia. Me quedé un buen tiempo asomada por la ventana, con la mitad del cuerpo afuera, supongo, esperando a que algo pasara, lo que fuera, algo capaz de quebrar ese mudo sopor. Incapaz de precisar qué tipo de sensación me recorría al interior, solo quería creer que había de aguantar un poco más, aun cuando ya ni las palabras cabían entre las moléculas saturadas por densidad de silencio sobre silencio. Aguanté otro poco, mal atisbando entre el horizonte desexistido el hecho de que si quería retener alguna posibilidad para concretar alguna especie de respuesta o ruptura, era menester esperar a que el sudor de las cosas del mundo en mi cuerpo, como si fuera a recuperar el otro silencio, el de antes, era preciso esperar. A esperar ese silencio que, cuando escribía de madrugada, permanecía siempre albergado de un recuerdo que conozco y en el que confío. Un silencio que nunca antes había exudado su desesperación desde la mía. Esperaba ese silencio anterior, un silencio que era anterior a esa noche, para no quedarme ahogada entre infinitas partículas de agua que jamás explicarían bien a bien de dónde o cómo es que emanaban y emanaron esa única noche. Pero a pesar de su unicidad, o quizá por ella, desde aquella noche sus moléculas se escudaron propias de tan ajenas. El silencio total había literalmente pasado sobre mí. Me había mostrado la densidad de su existencia, me había por completo anegado en cuerpo y palabra, y después había desaparecido sin dejar rastro evidente. Pero sí que dejó un rastro en mí, un rastro de rostro residualmente tan claro como para conseguir, muchas semanas después, poder recuperar la integridad de su experiencia en la mía. Ignoro cuándo vuelva el silencio total. Ignoro incluso si vuelva. O quizá lo sé de sobra. Quizás sea que resulte imposible
para un mismo cuerpo, describir ese silencio total, el silencio último, 2 veces. Gracias, buenas tardes y nos vemos pronto.